En esta oportunidad, en Aprenda Comunal, veremos el tema el manejo de dinero y efectivo en pequeñas empresas y organizaciones de desarrollo. Estamos con el licenciado Jorge Eduardo Araya Sánchez. Él es docente de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Fidelitas. Muchas gracias, don Jorge, y este espacio de formación es suyo. Muchísimas gracias, doña Michelle. Como siempre es un placer, tanto a nombre personal como a nombre de la universidad y la carrera de Contaduría Pública, el poder volver a venir a compartir este ratito con ustedes. Esta charla ya la hemos dado en el pasado, pero esta oportunidad vamos a agregar dos elementos muy importantes que nos obligan, y voy a usar la palabra obligan en el sentido de que las organizaciones de desarrollo están, y como una hipótesis, ¿verdad?, que vamos a plantear en esta charla, obligadas a ser más formales en el futuro. Y formales me refiero no a que han sido informales, porque yo sé que existen mecanismos de control y lo vemos en la... Vamos a desarrollar y que a su vez esa formalidad tributaria va a implicar obviamente la adopción de algunas prácticas informáticas, sobre todo en materia de la factura electrónica y por supuesto el control bancario también. Cuando hablamos de efectivo en una organización, vamos a entender que el dinero es el activo más líquido o circulante de una comunidad, de una economía o una empresa. El valor depende de sus propias características como activo circulante. Es decir, el dinero es tan volátil que si una persona que tiene 10,000 colones en su bolsa, yo no le puedo cuestionar que ese dinero no sea suyo, ¿verdad? Es decir, no hay forma, salvo que yo tenga un control de los códigos de cada billete, cosa que es muy difícil de hacer, no imposible, pero sí difícil y costoso. Yo podría demostrar que ese dinero estuvo en una caja que era de mi posesión y ahora ya no está ahí y que debería de estar ahí. El dinero está compuesto por todas las cajas generales y las cajas chicas de la empresa o organización y por el dinero que se encuentra depositado en las cuentas corrientes de banco. Para efectos de nosotros vamos a llamar el dinero las cajas, aquel dinero que ustedes utilizan para recobrar o cobrar las entradas que generan por turnos o actividades especiales, ¿verdad? Por ejemplo, un baile en el salón comunal, y esos dineros que están temporalmente en tránsito son parte del efectivo que dispone la organización. Los vamos a llamar cajas generales. De hecho, son tan importantes que algunas veces ustedes tienen que sacar un fondo mínimo para dar cambios, ¿verdad? Durante el evento de la actividad. Entonces, ese fondo mínimo que va a estar dando vuelta en la caja diaria es parte de esa caja, ¿verdad? Que tenemos. Por otro lado, vamos a hablar de las cajas chicas y las cuentas corrientes que son tan importantes, ¿verdad? Que se mantienen en los bancos. Eh, una definición típica del dinero es que es cualquier medio de intercambio que un banco acepte, ¿verdad? Para poder incluirse en la cuenta del efectivo. A nivel de balance de situación, se considera el efectivo como un activo súper corriente, ¿verdad? El más corriente de todos, ¿verdad? Y siempre va a estar disponible para el pago de obligaciones actuales y sin ningún límite de uso de parte de la organización. ¿Qué no es efectivo? Ni las cuentas por cobrar empleados, ni gastos pagados por anticipados, y mucho menos los cheques postfechados que son ilegales en Costa Rica, ¿verdad? O vales por préstamos o adelantos empleados que se generen. Ya eso deja de convertirse en dinero porque se pierde el tema de la disponibilidad, ¿verdad? También cuando un banco me exige un saldo mínimo en la cuenta, ese saldo mínimo deja de ser dinero porque si yo lo retiro, lo uso, me va a generar una sanción, un costo, ¿verdad?, económico que posiblemente la organización no está dispuesta a asumir. Recomendaciones importantísimos en el manejo del dinero en efectivo. Hay una serie de reglas y procedimientos que se deben implantar en la organización para salvaguardar esos activos. Hay 4 reglas de oro. Primero que nada, depositar diariamente todo el dinero que ingreso a la empresa. Esto es fundamental. Siempre traten de que si el turno fue un sábado, el mismo domingo el dinero esté depositado. Esto para evitar robos, pérdidas, eh, malversación y cualquier otro fenómeno que se pueda ver alrededor del dinero. Todo pago debe hacerse por medio de un cheque o una transferencia bancaria. Eso es muy importante, ¿verdad? Ya ahora somos conocedores a través de doña Michelle
que ya está autorizado que las organizaciones de desarrollo no solo hagan pagos con cheques, sino con transferencias. Y todo esto tiene que quedar documentado. Eso es de mucha importancia. Tanto una copia del cheque o un comprobante de cheque, ¿verdad? Donde se emita, se compruebe, se firme ese comprobante como la emisión del cheque, como que la transferencia se imprima o se guarde electrónicamente. No mantener sumas de dinero ociosas, ni la caja chica, ni las cajas de generales que se usan para eventos deben ser utilizadas en exceso de dinero. Debemos de tener los montos que realmente nos permitan operar sin arriesgar que otras sumas de dinero puedan sufrir riesgos de pérdidas o de malversación. Y realizar las conciliaciones, tanto los arqueos de la caja chica, que ahorita vamos a insistir, como la conciliación bancaria mensual. Otras recomendaciones en el uso interno del dinero. Considerar que es el activo más fácilmente que se convierte en otro activo. Por ejemplo, si realizamos las compras de mercadería para las ventas de la comida del turno. Como es el activo corriente más líquido, se debe controlar adecuadamente para evitar robos y malversación más que otros activos de una compañía. Por lo que se debe mantener una cantidad de dinero en cuentas de efectivo no mayor a las necesarias para satisfacer esas necesidades diarias. Por lo tanto, esto se logra cubrir esta necesidad manteniendo un fondo de caja chica. ¿Qué es el fondo de caja chica? El fondo de caja chica es un fondo de dinero que tiene la empresa para realizar pagos menores. ¿Cuáles son las reglas básicas que debe tener el control de la caja chica? Debemos de advertir que tanto a nivel de la disponibilidad, disposición de información que tiene DINADECO, hay un documento sobre recomendaciones y manuales de procedimientos para efectos del tesorero. También ya está emitida un documento que ustedes pueden tener acceso con doña Michelle para efectos del control o el procedimiento de caja chica, ¿verdad? Y en esto es muy importante que esta charla pues vaya ligada con esas recomendaciones de utilizar documentos que ya los compañeros de DINADECO han aportado y han generado en el uso de estos importantes elementos de control que tiene la organización o que tiene la Asociación de Desarrollo. Reglas de control para la caja chica. Se debe tener un solo custodio. Debe ser de un monto fijo. Bueno, con respecto al custodio, es muy importante establecer que sea el tesorero, ¿verdad? Es el responsable del manejo de la caja chica. Debe ser de un monto fijo. La caja chica no puede estar variando, no puede estar cambiando y que un mes son 100,000, el otro mes 150,000. No, debe ser un monto fijo. Cuando este monto es cambiado, debe ser aprobado y constar en actas en la junta, en las actas de la junta directiva. Es decir, debe ser aprobado por la junta directiva. No es una decisión entre el presidente y el tesorero. ¿Verdad? Es importante que quede documentado, ya sea ese crecimiento o ese decrecimiento, ¿verdad? Del fondo de la caja chica. Debemos también aquí de comentar que en el caso de la liquidación de caja chica, nos comentó doña Michelle que ahora el fondo de la caja chica debe ser liquidado en forma completa por mes. Es decir, si ustedes liquidan 90,000 colones de documentos y tienen 10,000 de efectivo, debe ser depositado y el reintegro se hace por el monto total, que es el monto fijo que se ha definido. Debe hacerse arqueos sorpresivos, sí, correcto. Al tesorero debe tener la asignación, ya sea que el presidente o un vocal o inclusive el contador le haga arqueos sorpresivos a la caja chica por lo menos una vez al mes, ¿verdad? Esto es importante, ¿por qué? Porque al exigir que la liquidación final sea del monto total, automáticamente se va a ajustar cualquier diferencia, ya sea faltante o sobrante, de la caja chica. Por tanto, tenemos también que realizar la administración que realice el tesorero de los fondos de la caja chica. Otra regla muy importante, no se deben cambiar cheques. La caja chica no debe ser utilizada para cambiar cheques porque el cheque se me olvidó, no lo fui a cambiar y ahora ocupo liquidez porque ocupo pagarle al proveedor y resulta que no tengo esos medios. Entonces voy a la caja chica y cambio el cheque. No, eso no se vale hacer, ¿verdad? No se puede hacer.
Eh, Hay que cancelar los comprobantes en el momento de ser reintegrados con un sello de pagado con cheque número tal. Los reintegros de la caja chica, los documentos de la caja chica tienen que ser matados, ¿verdad? Con sellos que ya el procedimiento que les comenté ahorita los tiene sugeridos, que diga que se pagó tal día por el cheque número tal o por la transferencia número tal, esa caja chica. Cada uno de los comprobantes que tenga la caja chica. También se debe establecer una política, ¿verdad? Para fijar qué tipo de compras y de pagos se deben hacer con el fondo de la caja chica, ¿verdad? Y cuál es el máximo que se debe pagar de la caja chica. Y a partir de ahí, que cualquier pago que se realice se haga a través de un cheque o una transferencia. Y muy importante, el fondo tiene que estar reglamentado. Por eso es importante que la Junta Directiva establezca y adopte un reglamento, lo apruebe en una sesión donde conste que esa es la forma en que va a operar la caja chica y que tanto el tesorero, presidente, como los demás miembros de la Junta Directiva sigan estos procedimientos. Estos de mucha, mucha importancia. ¿Cuáles son los típicos movimientos de una caja chica? Bueno, la apertura o creación del fondo de caja chica. Ya vimos que en el caso de ustedes, el reintegro de la caja chica se va a hacer por el monto total. Para hacer un aumento de la caja chica o una disminución, tiene que estar aprobado por los miembros de la junta directiva de la asociación, ¿verdad? Eso es de mucha, mucha importancia, porque ese aumento o disminución no puede hacerse en forma libre, ¿verdad? Por otro lado, la presentación del balance debe hacerse dentro de un rubro de disponibilidades de efectivo y liquidar o reflejar el fondo de caja chica contablemente dentro de las cuentas de activo corriente. Tenemos básicamente 4 tipos de documentos que son los que mueven una caja chica. Y en esto vamos a hacer una diferenciación importante. Hay que buscar que todos los documentos de la caja chica sean con comprobantes fiscales apropiados. Y ahí es donde viene la otra obligación, ¿verdad? De la otra que genera el hecho de que ustedes tengan que estar formalizados ante Hacienda, inscritos ante Hacienda, de que adopten sistemas de facturación electrónico, las cuales o los cuales, ¿verdad? Ustedes se les permita tener que aceptar facturas electrónicas válidas que pasen por el sistema de Hacienda. Esto es fundamental. Ahora, ¿verdad? Esto entonces vamos a llamar que están el vale provisional de caja chica, que es aquel documento que se confecciona. Ahí ahorita les voy a sugerir, o aquí tengo unos vales de caja chica, ¿verdad? Que son genéricos. El procedimiento que les recomiendan en tesorería, ahí hay unos. El procedimiento que de caja chica específico también tiene otros documentos que ustedes pueden adoptar, pero este vale es el vale que firma la persona que se lleva una X cantidad de monto del fondo de la caja chica. Para efectos del custodio, es el comprobante de que ese dinero está en manos de un tercero y suma los documentos del fondo de la caja. Por otro lado, están los vales de caja chica provisionales, perdón, los vales de caja chica por gastos, que es para cubrir ciertos gastos que no tienen comprobante electrónico, como por ejemplo, si una persona fue a comprar de urgencia por decir algo, de Alajuelita y vino a San José y tuvo que pagar bus y el bus no emite comprobantes o el taxi no emite comprobantes, entonces en ese sentido lo que tiene que hacerse es hacer un vale de caja chica donde la persona declare todo ese gasto como un gasto de esos que no se pudo realizar. Perdónenme un segundo, voy a cortar un toquecito tal vez a los compañeros porque está lloviendo muchísimo y el micrófono me lo voy a acercar para que la grabación quede mejor. Entonces regálenme un segundito para soltarlo de donde lo uso y agregarlo acá al escritorio. Bien, entonces ahora sí ya lo tengo más cercano y ya podemos continuar para garantizarme de que la bulla, el ruido de afuera no vaya a afectar. Entonces, en este sentido, también esos vales de gastos deben ser en el sistema de facturación electrónica. Cuando ya ustedes lo adopten, hay un comprobante, un tipo de comprobante electrónico que se llama, se llama gastos, facturación de gastos.
y esos facturación de gastos, estos vales tienen que llenarse. Por eso veamos hoy que la obligación tributaria aplica también en este tipo de temas que nos va a obligar a tener que usar el sistema de facturación para comprobar este tipo de gastos que por su naturaleza no pueden tener una factura electrónica. Sin embargo, volvemos a recordar que en la medida de lo posible, todos los gastos que realice la Asociación de Desarrollo tienen que tener comprobantes fehacientes, que son los que emite la Administración Tributaria a través de los sistemas de facturación. Y situación muy importante, muy importante. Dentro de un tiempo, ya el mismo régimen simplificado va a tener la obligación de emitir comprobantes electrónicos. Entonces, aquel facturito de papel, aquella factura de papel, eso debemos de desaparecerlo como una costumbre. El facturero de librería, le llamo yo, ¿verdad? El componente, pues obviamente el efectivo, ¿verdad? Que tiene la caja chica y que todo suma, esos 4 tipos de documentos suman el fondo fijo de la caja chica. Ahí tenemos unos ejemplos tanto del vale de caja chica que ya les comenté, como del reintegro de la caja chica que ustedes deben de poner a funcionar. Los arqueos sorpresivos en la caja chica es un objetivo fundamental. Se debe mantener un control de la caja chica. El arqueo sorpresivo debe realizarse periódicamente. La revisión debe arrojar que el fondo de caja chica esté completa y debidamente respaldada con los billetes y monedas de la caja chica, comprobantes y facturas o comprobantes, facturas electrónicas, los vales de caja chica y los vales provisionales que ya acabamos de comentar. ¿Cuáles son los posibles resultados de un arqueo? Satisfactorios, ¿verdad? Que el fondo esté completo, que todo esté debidamente respaldado, que haya faltantes, ¿verdad? De gastos o también que haya sobrantes, ¿verdad? Que se generan en otros ingresos menores. Y el principio es que ante el arqueo, si hay faltantes, el faltante lo tiene que pagar el custodio. Y si hay sobrantes a la hora de hacer el arqueo, deben ser depositados a favor de la asociación, ¿verdad? Esto es una medida de control para evitar el jineteo de fondos personales del custodio con los fondos de la organización, que esto es muy importante que se evite. ¿Verdad? Hablamos ahí de faltantes significativos por jineteos del efectivo por parte del custodio, malversación, extracción indebida, etcétera. Y con sobrantes significativos que no son lógicos y deben de investigarse, ya que esto no lo hace normal, ¿verdad? Y son los posibles resultados de un arqueo al fondo de la caja chica. Recomendaciones de control interno para el fondo de la caja chica. Establecer como política de la compañía que una vez que se haya gastado cierto porcentaje del fondo, se solicite el reintegro de la caja chica. Ya vimos que es una vez al mes, en forma obligatoria, y se liquida el fondo total depositándose el monto del efectivo. Es decir, se deben tomar las facturas, vales de caja china, bájales de caja chica, y se solicita el cheque o transferencia por ese monto, dejándose algún dinero para pagos menores que resulten antes de que llegue el reintegro del efectivo. Y recuerde que los vales provisionales no están sujetos al reintegro, ¿verdad? El vale provisional, en la medida de lo posible, debe de eliminarse antes de hacer el reintegro, es decir, debe tener su factura, su comprobante definitivo. Si existe un sobrante, se deposita en la cuenta bancaria de la organización como un ingreso por sobrantes en la cuenta de otros ingresos. Y si existe un faltante, a la hora que se solicite el reintegro, ¿verdad? Se debe solicitar como faltante y que sea cancelado por el custodio de la caja chica. Vamos a bancos, pero de bancos lo más importante que podemos conversar en esta sesión es el tema de la conciliación bancaria. La conciliación bancaria es un control interno, ¿verdad? Que nos permite, ¿verdad? El manejo de una cuenta corriente en una forma clara. La conciliación es una herramienta adicional de control que debe establecerse adicional al funcionamiento de la cuenta bancos. La cuenta bancos debe tener claramente quién es el responsable, ¿verdad? De su operación. Eso se llama separación de labores. En este caso debería ser el tesorero, pero la firma de los cheques debe hacerse siempre en forma mancomunada, es decir, el tesorero junto con el presidente de la asociación. Y en el caso posible, la organización debería, sobre todo aquellas que manejan montos muy elevados,
seguros seguros civiles sobre el manejo de las cuentas y el efectivo que les permitan garantizarse, ¿verdad? Que el manejo del efectivo se está haciendo bien y en caso de faltantes o de manejos inadecuados, el seguro pueda cubrir. Entonces, el tener firmas autorizadas, el hacer las conciliaciones bancarias, son para mí dos de los controles más importantes que ustedes deben de realizar en el manejo del control bancario, la cual jamás puede estar definitivamente a la libre. Bueno, también hay otra recomendación, ¿verdad? Los cheques que no han sido cobrados, ¿verdad? Esos son cheques que se entregamos a nuestros proveedores, pero no los cambiaron por una mala costumbre que tenemos algunos cuando recibimos un cheque de no ir inmediatamente al banco, el pago lo recibimos el 25 y lo cambiamos hasta el 5 del mes siguiente, ¿verdad? Esos cheques hay que controlarlos, eso es de mucha importancia. Revisar que lo que está en la póliza, ¿verdad? En el estado de cuenta, lo que está en el control del banco y lo que está en el auxiliar bancario sea lo mismo y esté debidamente conciliado. Eso es de mucha importancia. Ya sabemos que los elementos que componen una conciliación bancaria son el estado de cuenta bancario mensual, ¿verdad? Que indica los movimientos que tuvo la cuenta corriente de la empresa durante el mes de acuerdo al banco, el cual vamos a partir del supuesto que es siempre correcto. ¿Por qué? Porque el banco valida, verifica, sobre todo los movimientos de cajeros diarios, se verifican y validan que estén correctos todos los días, ¿verdad? Entonces, esto es de mucha importancia. Entonces, se presume que el banco casi nunca se equivoca, pero el libro bancos interno, el que realiza el auxiliar, el que realiza el custodio de la cuenta bancos, en este caso el tesorero, donde se registran los movimientos, ese sí puede ser más susceptible de cometer errores. Un error típico es la dislexia matemática que se llama discalculia, que en lugar de que el cheque se registró por 8.640, lo registré por 6.840, lo que ya implica una diferencia del saldo bancario interno con el saldo bancario del banco. Estos dos normalmente son diferentes, ¿verdad? Por los cheques no cambiados, por errores que se cometan a nivel interno, haya que tomar algún tipo de acción correctiva. En ese sentido, se pueden dar diferencias y esto es un aspecto que lo debemos de considerar. Aquí podemos ver un ejemplo de un mayor interno. Este sería el caso de una empresa. Cambiémoslos por una organización de desarrollo, el cual tiene un mayor interno con los números de cheques, con los montos de los cheques, el monto de los depósitos, de las transferencias, de las notas de débito, notas de crédito. Yo le agregaría una columna con nombres y conceptos, ¿verdad? Esto es más para un ejemplo académico, ¿verdad? Pero sí es importante que lo tenga. Y un famoso estado de cuenta bancario, que hay muchísimos, de muchísimas formas, y esto es un ejemplo más, ¿verdad? De un movimiento bancario, el cual hace entradas, salidas y nos da los balances o saldos en cada movimiento. Entonces, tenemos que la conciliación bancaria tiene cinco elementos que son de mucha importancia. Los movimientos de la cuenta, ¿verdad? Que son las diferentes transacciones que realiza la empresa, cheques, transferencias, ¿verdad? Depósitos, ¿verdad? Pero también el banco nos emite notas de débito y notas de crédito. Las notas de crédito, ¿verdad? Llamadas normalmente como NC, funcionan como si fueran depósitos. O sea, las notas de crédito nos aumentan el saldo bancario. Y estos son ajustes que hace el banco por intereses, ¿verdad? Que nos aplican en la cuenta. Normalmente es por intereses, ¿verdad? Pero están las notas de débito, normalmente llamadas ND, que son aquellas que nos disminuyen el saldo y que nos emite el banco por gastos, emisión de cheques, errores que se cometieron a la hora de emitir un cheque, cualquier otra nota de débito que genere el banco que hace disminución de nuestro saldo bancario, ¿verdad? Por ejemplo, está la nota de débito porque emitimos un cheque sin fondos y entonces nos hicieron una nota de débito porque el banco nos cobra ese costo, ¿verdad? Y los errores o omisiones por parte de la empresa que se cometan por parte de la organización y que nos afecten a la hora de conciliar. Para hacer la conciliación hay que tener varios elementos de mucha importancia. Primero, el monto inicial disponible a inicios del mes. Eso es de mucha importancia, ¿verdad? Tenemos que tener claro el efectivo ingresado, aplicado
¿verdad? Y que salió durante el mes y el monto disponible que tenemos a final del mes. Una vez hecho eso, le aplicamos un procedimiento de 3 pasos. Se compara el estado bancario con el libro de bancos. Se compara el número de depósito, el monto del depósito, el tipo de cheque, transferencia, nota de débito, nota de crédito. Una vez que las determinamos en el paso 2, que las partidas no son iguales en número y monto, en ambos registros se eliminan y no forman parte de la conciliación. O sea, las partidas que son iguales en número y monto las eliminamos de la conciliación porque están correctas, ¿verdad? Y por tanto, al estar correctas en el libro bancos y al estar correctos en el estado de cuenta bancario, no tenemos que conciliarlas, ¿verdad? Ahora, el paso 3 es que las partidas que están en libros y que no están en los estados del banco o viceversa, o las partidas que están en un libro de un monto y en el otro libro de otro monto, que son errores de movimientos del mes, ¿verdad? Estas partidas son las que ocasionan que los saldos sean diferentes y por lo tanto van a formar parte de esa conciliación. Cada omisión o diferencia se va a llamar una partida de conciliación. Es de mucha importancia entonces el chequeo de depósitos, el chequeo de cheques y transferencias, la revisión y chequeo de notas de débito y crédito, el saldo ajustado que se va a llegar como conclusión de estas diferencias y hacer los respectivos asientos de diario en la contabilidad. Bueno, hemos llegado después de esta revisión a los pasos más importantes que se refieren a el manejo de efectivo en una asociación de desarrollo, a una serie de conclusiones que son muy importantes de revisar. Primero que nada, lo tributario nos está exigiendo que todas las asociaciones de desarrollo nos inscribamos y se escriban en Hacienda, ¿verdad? Y que separen aquellas actividades que están exentas del pago de impuestos a las utilidades y del pago de impuesto sobre el valor agregado. Porque hay actividades que ustedes realizan y ya lo hemos visto en otros estrados, ¿verdad? Y eso es importante. Segundo, la incorporación de la factura electrónica como parte del proceso de adquisición de compras de bienes y servicios y de emisión de bienes y servicios de parte de la asociación. Esto involucra, por ejemplo, me preguntaban en una actividad que hicimos recientemente que con Dinadeco nos preguntaban, pero ¿cómo hacemos para facturar todos los ingresos del turno? No hay ningún problema. Se lleva un control de la caja del efectivo del día. Se dice que teníamos una caja inicial de 50,000. Al final de la actividad nos quedaron 500,000. Por tanto, el ingreso de la noche fueron 450,000 colones. Y eso se va al sistema factura electrónica y se hace una factura, un tiquete electrónico a clientes varios por 450,000 colones. De tal forma que ya, incluyendo ese IVA, ya estaríamos legalizando ese ingreso de acuerdo a lo que tributación nos está indicando. Este punto nos lleva a que definitivamente las asociaciones de desarrollo están empujadas definitivamente a adoptar lo digital. Es decir, ya no podemos manejar empresas, manejar negocios, manejar organizaciones de desarrollo sin fines de lucro que no estén metidas en el entorno digital. Esta es una realidad en la que estamos todos vinculados. A nivel interno, la definición de las reglas claras es de mucha importancia. El poner por escrito las políticas y las reglas es fundamental, ya sea las que norma la asamblea de miembros de la comunidad o ya sea las que adopta la junta directiva de la asociación de desarrollo. Otra insistencia que yo doy es contar con asesoría y personal capacitado. Muchos de ustedes son empresarios, emprendedores, dentistas, doctores, ingenieros y no están ligados o vinculados a actividades de orden numérica, no están vinculados al área contable. Asesórense con sus contadores. Ya hemos definido que más de 5 millones, una asociación que opere más de 5 millones al año está obligada a contratar contador. No esperen a eso. Contraten un contador, definan servicios básicos que los puede ayudar tanto para la realización de los arqueos de las cajas chicas como para la correcta ejecución de la conciliación bancaria. No escatimen en esos recursos, no son costos, no son desperdicios, es una inversión en garantizarnos que haya terceros capacitados que puedan atestiguar que el manejo de los fondos del efectivo de la Asociación de Desarrollo se están haciendo en forma correcta. Y eso ahí me adelanto un poquito al punto 7 también, ¿verdad? Que eso es de mucha importancia.
en la medida de lo posible, si existen seguros, ¿verdad? Doña Michelle en una conversación que teníamos nos decía, en el parque van chiquitos, si un chiquito se cae y se quiebra el brazo, bueno, contratar pólizas de responsabilidad civil que nos garanticen ante esos eventos, ¿verdad? El que ese niño pueda ser atendido médicamente en forma correcta a través del INS, ¿verdad? Eso no tiene grandes costos y a ustedes los protege en el caso de un evento de este tipo. Y por favor, yo les voy a invitar a ustedes como miembros de Asociación de Desarrollo, no dejen de realizar sus turnos, sus actividades por el hecho de que estamos en lo tributario y en lo digital. Por el contrario, sigan en esa gran, linda labor que ustedes realizan en las comunidades. Pero eso sí, administradores, siempre piensen en el manejo de efectivo en términos de la posibilidad de que haya desfalco. Sean celosos, ¿verdad? Para que no nos tome por sorpresa el manejo del efectivo, la emisión de cheques, el manejo de la caja chica ante posibles y eventuales robos o desfalcos dentro de la comunidad. De mi parte, ha sido un placer trabajar con ustedes en esta actividad. Espero que sea de gran beneficio y que podamos vernos en el futuro, tanto a nombre de este servidor, Jorge Raya Sánchez, docente de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Fidelitas. A nombre de título personal también les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes y les cedo los micrófonos a doña Michelle. Agradecerle a don Jorge, estando segura que esta información va a ser de muchísima utilidad para las 4.000 asociaciones de desarrollo que existen alrededor del país y desearles un muy buen provecho con esta información. Muy buenas tardes y muchas gracias, don Jorge. Buenas tardes, doña Michelle. Muchísimas gracias. Hasta luego.